terror paranormal. Comunidad, les comparto esta nueva historia que amablemente nos han hecho llegar al correo de este canal. Una suscriptora que nos comenta este terrible momento que vivió con su hija y todo por culpa de... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas historias de miedo, de terror, de pánico, de suspenso que amablemente ustedes nos hacen llegar. Y sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy y recuerden que esto es Ecaterror Paranormal y esta es la historia. ¿Qué tal? Te comento que viendo los videos de este canal y escuchando esas terroríficas historias que nos compartes de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, esas historias que realmente nos hacen vibrar, temblar y que más que nada me llamó la atención porque son historias que este canal se enfoca a compartir justa y exclusivamente de lo que pasa en algunas familias del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Eso fue algo que me llamó la atención y platicándolo con mi esposo, nos hiciste recordar y viajar al pasado, en donde nosotros vivimos una terrible experiencia, un terrorífico suceso. Esto que nos dejó marcados e impactados en nuestras vidas. Porque déjame decirte que nosotros estuvimos a punto de perder a una de nuestras hijas. Soy la señora Gaby y aquí comienza mi historia. Corría el año de 1989, cuando nosotros vivíamos felices y contentos en la colonia Ciudad Azteca, esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teníamos ya tiempo que habíamos comprado esa casita en donde empezamos a formar nuestra familia, mi esposo y yo. Te comento que contábamos en ese tiempo con dos hijas, una de 6 añitos de edad y otra de 12 años de edad. Como ya lo dije, vivíamos muy felices, pero nosotros nos habíamos dado cuenta que en esa calle donde nosotros vivíamos ahí en Ciudad Azteca, habían sucedido tragedias años anteriores, pero nosotros nunca nos interesó en indagar el por qué o qué había pasado o qué les había pasado a esas familias. Fueron 3 familias antes de nuestro suceso y solamente veíamos que esas familias poco tiempo después se marchaban, se iban de sus casas, se iban de la colonia, no sé si también se iban del municipio, no lo sé. Pero una de las últimas familias, antes de marcharse, nos hizo un regalo. Esta persona nos regaló 2 muñecas que nos dejó ese día que se fueron de su casa. Unas muñecas que se veían bonitas, se veían muy atractivas, muy hermosas. Llamaban mucho la atención porque estaban bien vestiditas y se veían muy tiernas. Mi esposo y yo dijimos que era el regalo perfecto para nuestra hija de 6 años de edad, ya que a la de 12 años ya no le interesaba jugar con muñecas ni estar divirtiéndose o jugando con su hermana. En fin, esas muñecas decidimos que iban a ser para mi hija, la de 6 años de edad. Ese día no se las dimos porque mi hija había ido a la escuela, acababa de prácticamente casi de ingresar al primer grado de la educación primaria. Esperamos hasta en la tarde que llegó de la escuela, le comentamos de esas muñecas. Mi hija se emocionó bastante y quiso que se las enseñáramos, que se las diéramos. Y nosotros accedimos. Mi esposo me dijo que la niña era muy feliz con esas muñecas.
ella decidió que sus muñecas las iba a colocar sobre su cama. Mi hija, la de 12 años, cabe recalcar que ella siempre se mostró inconforme. No era por envidia, sino que mi hija no le causaron gran impacto las muñecas. No sé qué pasó, pero mi hija hoy nos comenta que ella desde que vio esas muñecas no les tuvo confianza y sintió que se le erizó la piel. Aún lo recuerda, y eso que ella tenía 12 años de edad. Entonces mi hija no le pareció que su hermanita de 6 años conviviera mucho con esas muñecas. Vuelvo a repetir, nosotros no sabíamos a quién habían pertenecido o de quién eran. Solamente supimos que la vecina que nos dejó esas muñecas se iba a ir de su casa. Esa vecina, al parecer, había pasado por una terrible tragedia y realmente nunca le preguntamos qué le había pasado o por qué se iba de la colonia o de su casa. Nosotros no queremos meternos en la vida de nadie, pero empezamos a indagar porque déjame te cuento que después de 7 días que mi hija empezó a tener más trato con esas muñecas, empezó a cambiar, sí, a cambiar rotundamente. Empezó a presentar una baja en su rendimiento escolar. Se portaba un poco grosera para sus 6 años de edad. Se mostraba muy ausente, muy rebelde con nosotros. Dejó de obedecer. En la escuela empezó a mostrar mala conducta, malas calificaciones y su maestra nos mandaba a llamar y nos decía que qué estaba pasando con mi hija, puesto que había empezado bien el año y había bajado rotundamente y repentinamente. Nosotros le dijimos que no sabíamos, pero que investigaríamos qué estaba pasando con mi hija. Mi hija llegó momentos en que empezó a hablar sola, se reía sola, hablaba sola, y eso nos llenó de bastante miedo, porque en realidad no sabíamos qué era lo que le sucedía a mi hija. Mi esposo empezó a preocuparse y llegó al grado de decirme que tendríamos que llevar a nuestra hija con un especialista, ya fuera con un psicólogo o algún doctor que nos dijera qué estaba pasando con ella. La llevamos a consulta médica normal y nos dijeron que no tenía nada, que todo estaba bien, pero nosotros sabíamos que no, que algo pasaba con ella porque le empezaron a salir ojeras, como si no durmiera, ya no le gustaba peinarse, no se dejaba que yo la peinara, no se aseaba, si le tocaba bañarse, ella no quería, se escondía. Ese cambio fue realmente impresionante. El chiste es que llegamos casi a obligarla a que obedeciera, a que se bañara, a que hiciera las cosas como antes. Pero siempre que hacíamos eso, de obligarla prácticamente, mi hija rebeldemente nos miraba de una forma extraña, de una forma terrorífica. Y nosotros no nos explicábamos el por qué le pasaba eso a mi hija. Total, de que en la escuela ya no quisieron aceptarla, la castigaron por su conducta y nos vimos en la necesidad de tener que llevarla con un psicólogo. Nosotros sacamos una cita y el psicólogo nos dijo que no le encontraba nada de malo a mi hija, que todo estaba bien y nosotros no nos quedamos conformes. Una señora que conocíamos de la escuela, ella nos recomendó a una psicóloga muy buena, justamente de ahí de por donde está el centro comercial que mencionas en una de tus historias. Esa psicóloga no sé qué le hizo a mi hija y mi hija se quedó dormida frente a nosotros. Pero cuando la psicóloga empezó a platicar con ella, algo nos llenó de gran impacto, porque mi hija empezó a decir cosas incoherentes, cosas que nos llenaron de miedo, porque mi hija no tenía por qué decir eso, solamente nos repetía que quería sus muñecas. La psicóloga nos dijo que de qué muñecas hablaba mi hija. Nosotros le explicamos y ella nos dijo que pues solamente les diéramos las muñecas y que la iba a empezar a tratar
por una especie de esquizofrenia, una mala conducta en su mentalidad. Nosotros no queríamos aceptar que mi hija estuviera enferma mental, y eso realmente nos llenó de miedo, porque mi hija, desde que nació, había sido una niña linda, hermosa, obediente, era muy inteligente. De hecho, ella empezó a aprender a escribir desde el kinder, y una niña muy inteligente. De hecho, cuando entró a la primaria, ella era una de las que mejores calificaciones tenían. Pero después de las muñecas, ella cambió rotundamente. Hasta que un día mi esposo se topó con una persona, con un hombre, que sin que mi esposo le contara nada, ese hombre le dijo del problema que mi esposo traía. No sé cómo se habrá dado cuenta este señor, no lo sé, pero le dijo que algo estaba pasando en su casa y que si no lo curaban, que íbamos a sufrir una tragedia. Mi esposo se sorprendió e intentó hasta golpearlo. Le dijo que cómo se atrevía a decirle eso, que en la casa no había nada malo. Este señor, que después nos enteramos que manejaba las ciencias ocultas, le dijo a mi esposo que todo se trataba de un obsequio que nos habían hecho, y que ese obsequio venía embrujado, que venía maldito, y que si nos quedábamos con ese obsequio nos iba a traer la desgracia en nuestra familia, tal y como ya lo había hecho con familias anteriores. Nosotros empezamos a indagar el qué había pasado con esas muñecas, y ciertamente a la señora vecina que nos las había regalado, ya no volvimos a saber nada de ella. Esa familia simple y sencillamente se desapareció. Investigando e indagando con los demás vecinos de la calle donde vivíamos, nos enteramos de que ciertamente nosotros éramos la cuarta familia que tenía esas muñecas, y que de esas 3 familias anteriores todas habían sufrido tragedias. Incluso una familia de ellas fue una tragedia fatal, terrorífica, porque su pequeña hija de 8 años de edad había perdido la vida a consecuencia de esas terribles muñecas que estaban embrujadas. Nosotros no queríamos aceptar esa versión. Nosotros nos portamos todavía incrédulos, pero realmente lo que estábamos viviendo día con día nos comprobaba más la verdad y la veracidad de lo que la gente nos decía, que lo que nos habían contado. Entonces mi esposo trató de localizar a ese hombre que le había hablado de las muñecas, y entonces fue cuando mi esposo le iba a empezar a contar lo que estaba sucediendo en la casa, cuando este hombre le dijo: no es necesario que me cuente, yo sé lo que está pasando, y solamente le voy a decir que no le quedan más de 7 días, 7 semanas o 7 meses para que usted haga algo por sacar esas muñecas de su casa. De lo contrario, puede que sufra una tragedia en su familia. Mi esposo, creyendo ya en lo que este hombre le decía, le pidió ayuda de favor. Entonces este señor, junto con la psicóloga que estaba tratando a mi hija, que por cierto la psicóloga no podía dar crédito a lo que estábamos viviendo, porque déjame decirte que tuvimos una reunión con la psicóloga y el señor que empezó a ayudar a mi esposo. Nadie podíamos creerlo ni dábamos crédito a lo que nos estábamos enterando y lo que estábamos viviendo. Pero ciertamente ese señor empezó a tratar a las muñecas, no sé qué les hizo, y solamente nos dijo que en un lugar cerca del canal de Aguas Negras, que está cerca de ahí de Ciudad Azteca, teníamos que hacer justamente a las 3 de la madrugada una especie como de ritual en donde quemaríamos a esas muñecas, porque de lo contrario mi hija no podría sobrevivir al ataque que esas muñecas le iban a hacer. Y ciertamente acudimos mi esposo, yo, ese hombre y la psicóloga, y solamente porque la psicóloga era
una persona especialista, una persona bien preparada, estudiada. Por eso fue de que ella nos sirvió prácticamente de testigo de lo que vivimos, porque fuimos 4 personas que presenciamos lo que sucedió. Este señor empezó a hacer un ritual, hizo un círculo de sal y le empezó a dibujar cruces en las 4 esquinas del círculo y no sé qué más otras cosas puso, pero eran una especie como de símbolos religiosos, no de magia negra, sino se veían más como símbolos religiosos católicos, se podría decir. En medio de ese círculo sentó a las 2 muñecas espalda con espalda, las roció con un spray, un aerosol, no sé, y les puso unas esencias, unos aceites y empezó a realizar oraciones al tiempo que prendió fuego al círculo. Dios mío, no podíamos creer lo que estábamos viendo, pero te juro que esas 2 muñecas intentaban pararse, intentaban correr, intentaban salirse de ahí, pero realmente era imposible de que salieran de ese círculo y de donde estaban. Pareciera como si estuvieran amarradas. La psicóloga estuvo a punto de desmayarse porque no podía creer lo que estábamos viendo. Para no hacer tan larga esta historia, esas muñecas de ellas emanaban voces horribles que nos amenazaban, que nos decían cosas incoherentes. A este señor que estaba realizando el ritual lo amenazaron, le dijeron cosas horribles, pero el señor le decía a las muñecas que él estaba protegido por una entidad que no dormía ni descansaba, que por la Santísima Muerte, y que tenían que abandonar esos juguetes, que porque esas cosas eran cosas del demonio, cosas malignas. Total, de que este señor tanto fue la presión que les ejerció a las muñecas y les preguntaba que quiénes eran las entidades que estaban dentro de las muñecas. Estas muñecas, riéndose, contestaron que eran unas brujas antiguas que habían sido de igual forma quemadas en los años 50 y que habían regresado a esta vida para vengarse de la gente que les había hecho eso, que no les importaba acabar con la vida de quien fuera. Esas brujas eran unas brujas muy horribles y muy temidas en aquellos años en lo que es el estado de México y el estado de Hidalgo. Realmente esto nos impactó, porque después de que esas voces dijeron eso, que ellas habían sido brujas terroríficas, la psicóloga de verdad perdió el sentido por unos minutos. Entre mi esposo y yo tratamos de reanimarla y el señor que estaba haciendo el ritual nos pidió de favor que empezáramos a hacer oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. De hecho, él empezó a realizar una oración a San Benito en latín y realizaba otras oraciones en latín. Tanto fue esto que vivimos hasta que el fuego del círculo arrasó con las muñecas, quemándose horriblemente, haciéndose cenizas. Y de ahí solamente cuando se apagó el fuego, que fue repentino, como si alguien lo hubiera soplado, fue una especie de aire que salió de todo ese círculo y apagó todo. Pero todo quedó en silencio, en calma, todo quedó en normalidad. La psicóloga ya había vuelto en sí y solamente dijo: Dios mío, no puedo creer lo que acabo de ver. Y siendo yo una persona estudiada, una profesionista, y no puedo entender lo que acabamos de vivir. El señor que realizó el ritual dijo que todo se había acabado, que esas terribles brujas que vivían en los cuerpos plásticos de esas muñecas se habían desaparecido, que se habían ido, pero que él no dudaba que anduvieran en el ambiente, en el aire, y que iban a buscar seguramente otro cuerpo inerte, plástico, donde pudieran volver a meterse, y que esas muñecas ya habían quedado finiquitadas, deshechas, quedaron hechas cenizas. Déjame contarte que esto nos sorprendió tanto y no sabíamos qué era lo que iba a pasar con mi hija.
Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que llegamos nosotros prácticamente casi a las 6 de la mañana a la casa y todavía alcanzamos a dormir algo. Cuando despertamos, que fue como a las 9 de la mañana, mi hija estaba en la normalidad. No preguntaba por las muñecas, no preguntaba por nada, solamente decía que qué había pasado. Solamente se acuerda de cuando empezó a jugar con unas muñecas que le habían dado, pero no recuerda más mi hija. No recuerda todos los terribles y lamentables episodios que había estado empezando a vivir, ni lo que había vivido en la escuela. O sea que mi hija había perdido la noción del tiempo, desde las muñecas hasta ese día que quedó todo destruido. Sí, cabe mencionar que la psicóloga siguió tratando a mi hija hasta los 9 años de edad, que mi hija quedó curada totalmente y olvidó ese terrible episodio de las dichosas muñecas. Esto que vivimos fue algo terrorífico y nos dejó marcados para toda la vida, pero en realidad esto fue algo que nos sucedió a mi familia y a mí cuando fuimos víctimas o vivimos ese terrible episodio con las muñecas embrujadas en la colonia Ciudad Azteca. Créanme o no, esto fue una experiencia terrorífica que vivimos como familia, pero que gracias a Dios y a las personas que estuvieron involucradas y nos ayudaron a salir de ello, hoy podemos contarlo. Ya no vivimos en Ciudad Azteca, mucho menos en el municipio de Ecatepec, pero estamos la familia completa y volvimos a iniciar una nueva vida. Esta fue toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.